Estimados participantes del curso Industrias Extractivas y Consulta Previa, sean bienvenidos a esta tercera semana de clases. Es un gusto para nosotros, como siempre, contar con ustedes. Espero que hayan podido revisar los materiales de las clases anteriores y que les hayan sido útiles y que hayan podido tomar en cuenta las indicaciones que hemos dado para poder participar tanto en el foro como en los controles de lectura y en el resto de actividades que tenemos programadas para ustedes en el curso. En esta semana, como ustedes saben, ya vamos a pasar de la parte general del análisis que hemos hecho de qué son los pueblos indígenas, cuáles son los principales lineamientos jurídicos a nivel internacional y cómo está definida la consulta previa. Ahora lo que vamos a hacer es analizar algunos casos concretos para ver cómo la consulta previa está siendo implementada en la práctica por los gobiernos, cómo está siendo entendida también por las organizaciones indígenas y además cuál ha sido la intervención de los tribunales nacionales, en algunos casos también internacionales, para definir algunos elementos respecto a la consulta previa. Como ya he dicho en clases anteriores, este es un proceso todavía en construcción. Lamentablemente en ninguno de los países hemos logrado tener todavía un sistema realmente exitoso de consulta previa, pero estamos por ahí en todos los países avanzando cada uno a su ritmo y tratando de generar algunos elementos que hagan que este instrumento, que a nosotros nos parece sumamente valioso, sea un instrumento útil tanto para las comunidades, las empresas y el Estado. Bueno, entonces esta semana vamos a analizar el caso del TIFNIS en Bolivia. Este caso es un caso bastante interesante y lo hemos escogido porque es paradigmático, ya que en Bolivia, al igual que en Ecuador, se aprobó hace algunos años una nueva constitución que pretendía refundar la nación y considerarse a sí mismos como un Estado plurinacional, un Estado que reconocía la diversidad étnica y cultural de la nación y que pretendía que todas las instituciones estatales se reformen para poder reflejar esta diversidad. Lamentablemente, más allá de lo que dice el texto constitucional, vamos a comprobar que en la práctica, en casos como el del TIFNIS y en otros temas relacionados tanto con la consulta previa como con otros derechos de los pueblos indígenas, no se ha avanzado mucho en la implementación real, práctica de estos derechos, sino ha quedado más a nivel del texto constitucional. Pero bueno, revisemos entonces el caso TIFNIS. Yo les voy a dar una pequeña introducción y luego ustedes van a poder ya profundizarlo mucho más en los materiales. El TIFNIS es un territorio indígena que ya desde el año 65 fue declarado como un parque nacional que tiene más de 1 millón de hectáreas. Está situado entre los departamentos del Beni y Cochabamba, en la zona amazónica de Bolivia, y dentro de este parque nacional tenemos la presencia de varios pueblos indígenas. En este parque nacional, además, los pueblos han luchado para que se titule de manera colectiva y es un territorio titulado a favor de los pueblos indígenas que se asientan dentro de este territorio. Dentro de este territorio, además, por ser una zona amazónica, una zona con un ecosistema bastante delicado, tenemos que hay un balance, digamos, un equilibrio que se tiene que conservar, además, digamos, de la presencia de pueblos indígenas, entre la flora, fauna y los ecosistemas que ahí se presentan. Pero, sin embargo, a pesar de ser, digamos, una zona que podría ser, y luego de hecho fue declarada por el mismo estado de conservación ecológica, es una zona donde hay mucha invasión de madereros, también la presencia de colonos cocaleros, que traen una serie de problemas a estos territorios, y además se dio, como vamos a ver ahora, en la decisión del gobierno de construir una carretera para facilitar justamente el traslado de la producción de coca de esas zonas hacia otras zonas de Bolivia. Es así que en el año 2006 el gobierno declara mediante una ley de prioridad nacional la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, lo cual causó una conflictividad social bastante grande porque esta carretera prácticamente partía en dos el territorio del TIFNIS y dejaba expuesto, digamos, este ecosistema tan frágil, y además ponía en peligro la misma subsistencia de los pueblos al permitir que haya un tránsito constante de personas de fuera, ¿no? de personas de fuera y un tráfico tanto de personas como de vehículos, etc. La construcción de esa carretera fue otorgada en licitación pública internacional a la empresa brasileña OAS, que inició con el primer tramo de construcción de la carretera hasta que llegó ya a la zona donde están asentados los pueblos indígenas, que son los pueblos Chimán, Yucararé y Mojeño Trinitario, y estos pueblos pues se declararon en pie de lucha y decidieron oponerse a que se continúe con la construcción de la carretera y que se afecte su territorio. Ellos hicieron una serie de protestas, llegaron a tomar las instalaciones de la empresa donde se estaba construyendo la carretera,
Eso fue en el año 2011 y el gobierno ordenó reprimir esas protestas. Fue una represión bastante violenta que ocasionó bastantes heridos, hubo represión inclusive contra mujeres, niños, hubo muchas personas detenidas y esto causó una gran conmoción en Bolivia porque al interior de Bolivia, tal como es a nivel internacional, se considera al gobierno de Evo como un gobierno pro-indígena y ver que este gobierno estaba reprimiendo una movilización indígena fue bastante, digamos, chocante para varios sectores, ¿no? Entonces se unieron para poder apoyar esta protesta de los pueblos, se unieron otras organizaciones indígenas y también se unieron otras organizaciones sociales, frente a lo cual el gobierno de Evo se vio obligado a dar una ley que se dio ese mismo año por la cual declaraba al territorio del Tifnis como un territorio intangible, un territorio que no podía ser tocado porque se consideraba un patrimonio sociocultural y natural, un patrimonio de preservación ecológica, porque como les hemos contado es una zona con un ecosistema bastante delicado y que es necesario de proteger. Entonces se declaró esta zona como intangible, pero sin embargo unos meses después el gobierno, de repente pensando que ya se había calmado un poco la conmoción social, dio una ley para someter la construcción de esta carretera a lo que se conoce dentro del derecho internacional como un procedimiento de consulta previa. Dio una ley en la que decía que se iba a hacer un proceso de consulta previa para ver si los pueblos estaban de acuerdo, pero había la sospecha de los mismos pueblos y de otras organizaciones indígenas que lo que quería el gobierno era de alguna manera obtener un aval, un consentimiento para la construcción de esa carretera y para así poder dar, digamos, por saneada esa situación y continuar con la construcción que había quedado paralizada. Entonces, esta ley que declaraba que se debería realizar la consulta previa fue sometida a una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional que existe ahora en Bolivia. Se llama plurinacional porque dentro de su conformación ahora se considera la presencia de jueces indígenas y bueno, el tribunal analizó el caso, ¿no? Dio una sentencia, el tribunal, en la acción de inconstitucionalidad contra la ley 222, ustedes van a tener en los materiales la sentencia para que la puedan leer con detalle. Y el Tribunal Constitucional dijo que si bien esta consulta ya no era previa, que era el motivo por el cual esta ley fue sometida a esta acción, porque se decía que ya la consulta no era previa, por lo tanto ya devenía inconstitucional, el tribunal decía que obviamente el Estado tenía la obligación de haber consultado con estos pueblos indígenas antes de tomar la decisión y de tomar cualquier acción para construir esa carretera, pero sin embargo, como no lo había hecho, tampoco se podía quedar en ese estado de incumplimiento del derecho, y como es un derecho, es uno de los derechos fundamentales de los pueblos el ser consultados, había que repararlo de alguna manera y la única manera de repararlo era hacer la consulta, así fuera tardía, así fuera ya después de que el Estado realmente ya había tomado la decisión y había tomado las acciones para construir la primera fase de la carretera, y en todo caso la consulta se entendería ya respecto a la segunda fase de la carretera, ¿no? Bueno, eso es un tema debatible porque como todos sabemos y hemos analizado en la clase anterior, la consulta tiene que ser hecha con la oportunidad debida, tiene que ser hecha antes de la toma de decisiones del Estado. Sin embargo, el Tribunal Constitucional de Bolivia consideró esto. Por lo tanto, no declaró que esta ley no era inconstitucional y que la consulta debería realizarse. Eso, como digo, es un tema un poco cuestionable porque al no haberse realizado este acto de consulta previa, lo que se ha definido en otros tribunales, y ustedes pueden revisarlo, por ejemplo, en las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, es que simplemente todo el proceso es nulo, se anulan todas las decisiones administrativas y el Estado tiene que abstenerse de realizar el proyecto que tenía programado porque no cumplió con el requisito de la consulta previa. Pero bueno, sabemos que luego, posteriormente, el Estado ha seguido intentando realizar procesos de consulta previa en los que supuestamente se ha obtenido la aprobación, pero esos procesos han sido muy cuestionados por las organizaciones que dicen que han sido realizados de manera irregular, y en la actualidad sabemos que el Estado boliviano sigue persistiendo en su intento de construir esta carretera y los pueblos siguen oponiéndose. Inclusive han llegado a presentar su demanda ante la Comisión Interamericana para que la Comisión Interamericana intervenga, le pida al Estado boliviano que derogue esta ley, que apruebe esta consulta posterior y que finalmente se mantenga la ley anterior que declaraba intangible este territorio. Bueno, ustedes van a revisar los materiales al respecto en esta clase, pero me gustaría reflexionar con ustedes qué podemos hacer en los casos en los cuales el Estado no ha cumplido con realizar la consulta en su debida oportunidad y si se puede esto reparar con una consulta posterior o no. ¿Eso podría ser aceptable dentro de los estándares que hemos estado revisando o no? Me gustaría
conocer su opinión y los invito a participar tanto en el foro como en el control de lectura de esta semana. Los vemos la próxima semana para revisar los dos casos que tenemos de Perú, que son el caso Conga de la Sierra y el caso Hidrovías de la Amazonía. Muchas gracias y los invito a seguirnos la próxima semana.